Bueno, como Clark un día usó el pizarrón, yo capaz que lo uso hoy también. Ahí va, te agradezco. Así ahorramos medio minuto. Yo hice imaginación. Tú vas a usar Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Depende. Sí, impecable. Muchas gracias. Porque si me ponía a armar algo en la computadora iba a durar 6 horas. Entonces digo, si uso algo, agarro el marcador a la antigua, vamos dibujando ahí. ¿Qué se les pasa por la mente cuando escuchan la palabra productividad y progreso? Ya, a ver, no piensen mucho. Productividad, progreso. ¿De qué piensan? Trabajo. Lograr algo más específico que algo. Lograr objetivos Dinero, con ahí está, esa eficiencia. es la primera que se nos viene. La eficiencia. Éxito, eficiencia. Muy bien, pero eficiencia ¿para qué? Para lograr el objetivo. Para un fin. Generalmente ese fin es económico. Ahí va. Bueno, hoy no vamos a hablar de eso. No van a aprender a hacer plata acá. Vamos a hablar de algo mucho más duradero. Voy a poner acá una cuestión acá. Más o menos, no quiere decir que le haga caso, pero... Bueno, también dentro de varias cosas, como estamos con tema libre, no tenemos un pasaje que seguimos así, ¿no? Bueno, a veces estamos un tiempo viendo qué compartir. Una cosa que me propuse fue no hablar de una carta de Pablo, porque creo que de Pablo hablamos muchísimo, hemos estado hablando muchísimo, y capaz que hoy en vez de decir Pedro voy a decir Pablo más de una vez. Pero, entonces veía una porción ahí que en algún momento me crucé en 2 Pedro, capítulo 1, y bueno, podemos ir abriendo ahí. Progreso continuo, me ponía un poco al mensaje. Progreso continuo. Ya me cansé, dijo. Progreso continuo, y después no sabía bien cómo terminar el título. Mayor fruto, mayor productividad. Bueno, después Daniel cuando lo sube ahí, él ve cómo arregla el título. Ahí está. Progreso continuo. Y quería comenzar con el 2 Pedro 1, 8. Y dice, porque si estas cosas, lo vamos a estar viendo, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Habría mucho para hablar de todo esto, pero más bien el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos. Bueno, hablábamos de lo primero que se nos venía en cuanto a la productividad, al progreso. Sabemos este mundo en qué se enfoca, ¿no? Su enfoque es
buscar la manera de tener más ingresos, más dinero, para tener más cosas, para pasar mejor, para disfrutar la vida, ¿verdad? Y no está mal, o sea, no estoy diciendo que eso no esté bien, pero para el mundo eso es lo que hay. Y se desviven por eso. Y a veces está el peligro de pasarse para el otro lado. Porque para lograr eso a veces hay que, bueno, agarrar otro trabajo más y bueno. Del ocio se pasan para el otro lado, ¿no? Son como los dos extremos, ¿no? El ocio por un lado, que sabemos que Dios no quiere eso, pero tampoco quiere lo otro. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pero acá no habla, cuando leí este versículo, pensaba que esto no tiene nada que ver cuánto trabajamos, cuánto logramos, sino cómo usamos el tiempo que tenemos en nuestras manos. Porque yo puedo ser una persona muy trabajadora, ¿no? A veces está el culto al trabajo, ¿no? Cuantas más horas trabajás, más trabajador sos y más, ¿no? ¿Han escuchado eso o solo yo? Es como que está la cultura del trabajo. Ahora, yo puedo trabajar y trabajar y trabajar. Pues les pregunto, ¿puedo llegar igualmente a ser un ocioso espiritualmente hablando? Creo que sí. Yo puedo matarme trabajando, pero ser ocioso en el aspecto de este versículo. Los que abundan en estas cosas, y vamos a ver cuáles cosas son, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y sabemos que ese fruto es para Dios. Entonces, quería leer un poquito los versículos ahí del comienzo rápidamente, antes de centrarnos un poco en los versículos que queremos estar mirando. Lo vamos a leer desde el 1 ahí. 1 y 2, para empezar. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe inigualmente preciosa. Perdón, ¿qué dije? Igualmente, me inventé una palabra. Igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la primera carta de Pedro fue escrita a los de la dispersión, ¿no? Los que estaban dispersos por huir por causa del Evangelio y lo estaban persiguiendo. Y bueno, esta carta pensamos que va para los mismos hermanos. ¿Y qué dicen estos hermanos, estos destinatarios de esta carta? Dice que son poseedores de, dice, una fe igualmente, que es inigualable, que es inigualablemente preciosa. Ahí está. Que la nuestra, ¿no? Entonces, hasta podemos imaginar que Pedro, el apóstol Pedro, nos está hablando, nos está escribiendo, inspirado, y diciéndonos, ustedes, acá, rosarinos, tienen esta misma fe que nosotros, que anduvimos con el Señor, tienen esa misma fe preciosa. Y ya hemos hablado, no vamos a decir o explicar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra confianza, dónde está puesta. Ya Daniel nos llevó ahí por todo lo que significa esta fe preciosa de descansar en la obra completa, perfecta de nuestro Señor. Tienen esta misma fe. Y bueno, en los versículos 3 y 4 habla un poco de lo que significa estar en esta posición, en esta fe. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. Participantes de la naturaleza divina. Estos versículos no les hizo acordar a una porción que hace poco estudiamos, justamente del apóstol Pablo, ahí en Efesios, ¿no? El arranque de la carta de Efesios habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y bueno, Pedro recuerda estas bendiciones y le dice a los hermanos que contamos con el poder de Dios, y dice, para las cosas que pertenecen a la vida. Y ahí pensaba, ¿qué cosas pertenecen a la vida? Bueno, pensaba en la comida, la vestimenta, el hogar, las relaciones, el estudio, el trabajo, el descanso, la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida. Bueno, tenemos la bendición de Dios en esta fe, en esta confianza en Él. Y también, no solamente en la vida, sino, dice el versículo, ¿en qué otra área dice? En la piedad, o sea, en lo que tiene que ver con nuestra vida en relación o en la devoción a Dios. Y bueno, así arranca Pedro esta carta diciendo, esto es lo que tenemos en Cristo. Ahora que tenemos esto, hagamos la plancha. Ya está. Estamos esperando que el Señor venga a buscarnos y nos vamos a cruzar el brazo. Bueno, lamento decirle que no está. Ya no está. Arranca por esta fe preciosa que tenemos, esta confianza que todos tenemos. Pero ahora vamos a estar viendo qué significa o a qué nos referimos con este progreso continuo que debe haber en nuestras vidas, que no nos van a dejar estar ociosos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos, pensaron los primeros cristianos, ¿no? Cuando Pablo le hablaba de la venida del Señor. No, ¿qué hay que hacer mientras? Tenemos deberes, ¿no? El versículo 5 dice, vosotros también, o sea, pensando en todo lo anterior, todo lo que tenemos, que somos participantes de la naturaleza divina, que hemos o estamos día a día huyendo del pecado que nos rodea, y el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Varias cositas que vamos a ir viendo que tenemos que ir añadiendo a esta fe preciosa, a esta condición que recibimos del Señor, no para salvación, no estamos hablando de que tenemos que hacer cosas para ser salvos, ya lo tenemos, pero en esta vida que nos toca transitar, el apóstol Pedro acá anima a los creyentes. Bueno, dice, pongan toda diligencia. Y buscaba por ahí diligencia, tenía una idea de lo que significaba. La primera idea de diligencia que se me vino a la mente fue hacer algo con cuidado, ¿no? Con atención. Pero me sorprendió al ir a la palabra ahí en el griego. Vamos a ver varias palabritas del griego, porque me gusta ir a la raíz. No sé griego, pero gracias a Dios hay un montón de diccionarios ahí que están para ser utilizados por aquel que quiera. Hasta en el celular pueden tener una Biblia intermediaria con griego, diccionario, todo. Bien fácil. Pero bueno, acá en el original esa palabra ahí habla de veloz, rápido, fervoroso, ¿no? Veloz, rápido, o sea, dice, poniendo toda velocidad, además de cuidado, atención, poniendo toda velocidad, fervor, anhelo, o sea, no, mañana. Ustedes no son de eso, ¿no? Como yo,
Mañana arranco. El lunes arranco. Bueno, y nunca llega ese lunes que vamos a arrancar. Procrastinar. Acá dice, pongan con toda diligencia, velocidad, rapidez, este hecho de añadir. Y bueno, ¿qué cosas? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué podemos ir anexando a nuestra vida? Y esto para ir pensándolo, meditándolo. A medida que vamos viendo cada una de estas palabritas, algunas las pensamos ahí con Daniel en la primera reunión, pero la primera cualidad que se agrega es, a ver si ustedes están ahí en el versículo 5, dice que a la fe, virtud. Entonces empecé a pensar, bueno, primero, ¿qué es la virtud? Conocemos a alguien que es virtuoso. Bueno, entonces, ¿qué dice? Fui de vuelta ahí a la palabrita en el original que dice, más allá de lo que digan todas las versiones, diferentes formas de ponerlo, la palabra significa excelencia. Virtud significa excelencia. Y qué bueno pensar en lo que es la excelencia. A veces se toma un poco mal, me parece, la palabra. No, pues tenemos que hacer todo con excelencia. ¿No? Entonces, vamos a comprar un instrumento. No, ¿cómo vas a comprar Memphis? Tenés que comprar Yamaha. Es para el Señor. ¿No? Tenés que lo más caro. Bueno, yo creo que excelencia, la forma más básica es dar lo mejor que tenemos. O sea, si yo puedo comprar un instrumento Yamaha, gloria a Dios, como decimos a veces, ¿no? Si, para el Señor, demos lo mejor. Pero no confundamos que todo sea wow, ¿no? Todo lo que tengamos que hacer. No. A veces en la sencillez quizás hay más excelencia en lo que Dios busca. Pienso hasta en una reunión que a veces no hay ni cañón, ni hay agatas de una guitarra, y alguien que apenas toca, y capaz que lo único que hay es el micrófono, y ahí está la palabra de Dios. ¿Qué más querés? Pero acá no está refiriéndose de eso, ¿no? Bueno, lo mejor que hay, lo más grande, sino en esa virtud de excelencia en la manera. Y buscaba otras palabras en la Biblia. Hay solamente 5 veces en toda la Biblia se usa la palabra virtud, excelencia. Por las dudas chequeé ¿cómo es la concordancia digital que le gusta a Germán ahí? ¿No? Nada más. Y después busqué una, no puede haber 5 normal, busqué una de papel, un coso así grande, ¿no? Y las mismas 5 que estaban digital estaban ahí, así que bueno, a veces está bueno chequear más de una fuente. Pero habían 2 en el pasaje de Éxodo, se lo quiero leer, creo que hasta lo dejé marcado acá para encontrarlo rápido. Creo que está fácil de encontrarlo. Éxodo, capítulo 18. Una porción que quizás conocemos bastante. Ahí cuando Moisés estaba sobrepasado con todo lo que tenía que hacer y aguantar al pueblo, ¿no? Tenía que atender a eso, no sé si ya eran 2 o 3 millones por ahí, pero andaban, era un número grande de personas. Y entonces estaba sobrepasado y el suegro, Jetro, le dice la gran idea, ¿por qué no buscas gente que te ayude? No te mates solo vos ahí. Agarrá algunos jueces, hombres, pero no podía ser cualquiera. Miren ahí el versículo 18-21. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de excelencia. Y ya se da una descripción de cómo son estos varones de excelencia. ¿Qué dice? Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia. Eso es un gran tema, ¿no? Que aborrezcan la avaricia. Porque hoy mucha gente quiere hacerse rica
y cualquier método sirve. Pero estos hombres no podían amar al dinero. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, sobre el jefe, y ahí sigue, ¿no? Entonces, una de las características de estos hombres tenía que ser virtuosos, excelentes. Y bueno, el 25 dice, escogió Moisés varones de virtud. O sea que ahí, en estos versículos, se acabaron esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Después también en el Nuevo aparece esta palabrita en Filipenses 4:8. ¿Se acuerdan de ese? ¿Quién lo dice de memoria? Así yo no paso vergüenza acá. Por lo demás, hermanos, en todo lo bueno, todo lo justo, si hay virtud alguna, ahí está otra vez nuestra palabrita. En esto, pensad, no solamente en la manera en que hacemos las cosas, debe estar esta virtud, esta excelencia, sino hasta en lo que pensamos debe existir. Y 1 Pedro 2:8, cuando Pablo habla de la tarea de la iglesia y lo que la iglesia ha de anunciar, ¿qué es lo que la iglesia ha de anunciar? Las virtudes de aquel que nos... Las virtudes, las excelencias de aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Jesucristo. Las virtudes de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ahí capaz que nos ayuda a pensar qué significa agregar virtud, qué significa agregar excelencia a mi vida. Y bueno, el modelo nuestro es las virtudes de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Ya que conocemos. ¿Cómo habló a las personas? ¿Cómo trató a las personas Jesucristo? Jesucristo oraba, ayudaba. Y bueno, y por ahí decía, bueno, ¿qué significa agregar virtud? Añadir. Bueno, agregar más de Cristo, tener más de Él en mi vida. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Pero bueno, hemos de usarla, hemos de tenerla presente en todo tiempo. Y pensaba por acá, ¿no? En lo que me toque servir, en lo que me toque hacer, hacerlo con excelencia, o sea, hacerlo de la mejor manera. Y no estamos hablando solamente de hacer, sino de ser. Que ahí arranca la cosa. Porque a veces pensamos hacer y estamos cansados de hacer. ¿No? Estamos, podridos de hacer. Y a veces queremos dejar de hacer. Y capaz que tenemos que dejar de hacer. Para hacer antes. Para ser más como Cristo. Tener sus virtudes. Y después, naturalmente, ¿qué va a venir? El hacer. No puedo hacer sin ser. Y tampoco puedo ser sin hacer. ¿No? Salió recién eso. No puedo ser, ya no, yo soy como Jesús y vivo sentado en casa viendo tele. Jesús no haría eso. ¿Qué haría Jesús? Y bueno, si somos como Jesús, no vamos a ser ociosos. Porque el Señor Jesús no paraba de hacer el bien. Así que a añadir virtud. Y ahora, volviendo ahora a 2 Pedro 1:5, a la virtud, ¿qué vamos a agregar? Conocimiento. Y antes de eso, voy a hacer mi pequeño dibujo acá. Cuando hablamos de añadir, pensamos así, ¿no? Entonces arrancábamos, bueno, acá está la fe. Y la primera era virtud, excelencia. Ustedes no van a ver de ahí, pero está. Conocimiento. Pero
no me pareció bien, porque en realidad no es que yo completo el 100% de la excelencia o virtud para después agregar conocimiento, ¿no? Por allá se me vino otro dibujo en la mente, hacerlo más como una espiral, pero después me arrepentí. Entonces, lo vamos a agregar así, para el costado, vamos a hacer más grande así. Así se ve. Entonces, virtud. Ahí se ve, ¿no? Y vamos a ir para el costado, ¿no? La segunda. Bueno, esta se fue para abajo. Ahí va. Y vamos a ir agregando para allá. No sé si las voy a escribir a todas. Pero pensaba en dejar esta parte libre arriba, ¿para qué? Porque esto, cuando voy por acá, esto también va a seguir para arriba, ¿no? Y capaz que acá un poquito más, ¿no? Por eso me gustaba el círculo también, ¿no? Así, pero cada vez más grande. Bueno, usted después eligen el que le gusta más. Me llevó 1 minuto y medio eso. La próxima es qué cosa agregar a mi vida espiritual, a mi fe preciosa. Bueno, excelencia. La próxima que veíamos, que ya la dijeron ustedes, fue conocimiento. Conocimiento. Es interesante que también en el original hay más de una palabra que se traduce acá como conocimiento. Pero vamos a ver esta, que cuando se las diga se van a asustar, ¿no? Es gnosis. ¿No? Allá gnosis, sabemos que hay corrientes. Pero bueno, es una palabra griega, ¿no? Que significa búsqueda del conocimiento, investigación. En el Nuevo Testamento, por supuesto que se aplica no a conocimiento de los astros y si habrá todo lo paranormal. No, ¿dónde está todo lo que tenemos que conocer e investigar? Lo tenemos en la palabra, ¿no? Y bueno, esta investigación, este conocimiento, se refiere a las verdades espirituales que tenemos en la palabra. Es bueno conocer de todo un poco, ¿no? Es bueno conocer. Y es lindo ver cuando alguien que conoce de muchas cosas, especialmente lo vuelca en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, el conocimiento de cosas prácticas también está bueno. Pero yo a veces he oído a alguno hablando, por ejemplo, de la Premier League, ¿no? ¿Saben lo que es la Premier League? Se saben todos los nombres de los jugadores. Estoy hablando de Ulises, ya gente medio grande, ¿no? Como de la edad de Martín, ya en los 30. Y se conocen todos, y cuántos millones pagaron para... Mirá vos, cuánto sabe de esto, ¿no? Vos capaz que si un día lo usa y aprovecha todo eso para hacer una actividad evangelística, para que se convierte mucho con toda esa información, más evangelio. Está bueno. Pero, ¿de qué sirve agrandar la cabeza con cosas que... ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué tipo de conocimiento tenemos que querer agregar y agregar y agregar? La palabra de Dios. Porque eso es lo que permanece para siempre. Y bueno, pensaba acá, ¿cómo puedo añadir conocimiento? Está en la tapa del libro, ¿no? Creo que casi todos los domingos lo decimos de acá. ¿Cómo agregamos conocimiento de la palabra de Dios? Leyendo, estudiando. También podemos escuchar algún mensaje por ahí en internet, pero bueno, cuidado, ¿no? Sepamos de qué fuente viene. Y tampoco llenarnos la cabeza de teologías y de corrientes y cosas, porque a veces tampoco eso es lo que nos va a llevar a vivir esta vida lejos del ocio, sino una vida realmente práctica, que está sirviendo realmente, alcanzando a otros con el Evangelio, y no discutiendo
con otros hermanos. Si era así o así. Así que llenémonos de la palabra de Dios. Hay muchos buenos materiales, hay cursos bíblicos para hacer que nos ayudan, que nos guían. Llenémonos del conocimiento de la verdad. Y bueno, todos conocemos 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios. No el comentario de este, comentario, no, la palabra de Dios es útil y es inspirada para enseñar, para reprenderme, para corregirme, para instruir en justicia. ¿Qué pasa si falta el conocimiento? ¿Qué pasa si falta el conocimiento? Bueno, en nuestra sociedad siempre se da valor al conocimiento, ¿no? La importancia de saber. El mundo va avanzando y yo qué sé, si no sabes de tecnología, te quedas medio para atrás, ¿no? Y bueno, y podemos aprovechar, como decíamos hoy, todo el conocimiento para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa si falta el conocimiento? Les menciono un versículo, no lo busquen. Oseas 4:6 dice, Dios le está diciendo a su pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si falta el conocimiento, si a mí me falta el conocimiento, ¿qué voy a empezar a hacer en mi vida? Hablando de conocimiento espiritual, ¿no? Silvia dice cualquier cosa. Lo que se me ocurra. ¿Alguna otra idea? Lo que me parece que es correcto y tal vez no lo es. Exacto. Me baso en mi opinión y voluntad de Dios. Bien, y si conozco la palabra de Dios y la obedezco, tengo la certeza de que estoy yendo por el mejor camino. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios en tantos aspectos. Hoy Daniel hablaba de las familias, ¿no? Si nuestra familia, si nuestro matrimonio lo llevamos sobre la palabra de Dios, no falla. El mundo tiene 1000 recetas, ¿no? Es más, ya sacó el matrimonio de las opciones prácticamente. ¿Y cómo está en ese aspecto nuestra sociedad? Se está destruyendo por falta de conocimiento, de Dios. Una fatalidad. Y bueno, así que llenémonos de la palabra, añadamos conocimiento. Y una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando ahora a la lectura de la palabra cada día? Se nos puede pasar en un día, ¿no? A todos se nos pasa un día. Pero ¿cuánto tiempo dedico yo a conocer la palabra de Dios? Bueno, acá Pedro está animándonos a añadir conocimiento. Y cuanto más conocemos de la palabra, más la entendemos. Porque la palabra es el único libro, la Biblia es el único libro que nos ayuda a entender este mismo libro. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, como dice Juan 14, 26, que dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda a veces, nos dirige, a veces no, siempre debería ser, nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Esta es la promesa que Jesús le daba a sus discípulos, ¿no? El Espíritu Santo, cuando venga, para ellos era futuro, para nosotros está en nosotros, Él los enseña y les recuerda todas las cosas. Y a esto que hay que agregar, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. También por ahí en otras traducciones aparece como templanza, ¿no? En el fruto del Espíritu aparece templanza, autocontrol. Y pensaba, esta es una de las cualidades que nos diferencian del animal, ¿no? Vamos a poner un lindo perrito, ¿no? Todos nos encantan los perritos,
Pero bueno, no son humanos, ¿no? Lamento decirlo. ¿Qué nos diferencia de un perrito? Es que podemos tener dominio propio. Podemos autocontrolarnos. El perrito va por instinto. No se pone a pensar, ¿verdad? O han visto un perro haciendo así. No se pone a pensar, no, este plato tiene mucha grasa, después tengo que salir a correr más a la vuelta del patio para quemar eso. No. Dios ha puesto esto en nosotros, la capacidad de decidir esto sí, esto no, de refrenarnos. Hasta cuando habla de la lengua, ¿no? Se nos llama a refrenar la lengua. Son cosas que el Señor ha puesto en nuestra mano para trabajar, para añadir. A veces como cristianos uno escucha que le tiramos todo a Dios, ¿no? Si yo caigo, ¿de quién es culpa? Y Dios no me iba a proteger. No dice que Dios... soy yo que no estoy haciendo mi parte. Ahora, el dominio propio no es fácil, ¿no? En el área de la comida, de la bebida, el área sexual, los perros no van por instinto, ¿no? Lo vemos por la calle, ahí. Pero en lo sexual, hablábamos de la lengua, en muchos aspectos hemos de aplicar el dominio propio, en cómo respondemos a otros. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Y tenemos que estar aferrados cerca de Él para que esto realmente sea una realidad. Pues si yo estoy haciendo la mía lejos, estoy desperdiciando eso que Dios me ha dado y no voy a tener dominio propio. Voy a caer. Cuando viene la tentación, voy a caer. Hablábamos de que es también una manifestación del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas. Y un versículo que encontré gracias a la guía, vieron que la guía sirve, si la usamos bien. Ojo que no me armó el mensaje, ¿no? Es una tentación, ¿eh? Ustedes ponen en Google arriba, generado por la guía y te armó un mensaje mejor que el que podría armar yo. Pero buscando ahí las veces que aparece el término, me saltó este versículo. Qué lindo versículo este, Proverbios 25-28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La nueva versión internacional, capaz un poco más claro. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como quien dice, el que no tiene dominio propio está regalado. Estoy regalado. No tengo defensa. Así que si será buena esta virtud que Pedro nos está haciendo refrescar, tenés que agregar a la fe virtud, conocimiento, dominio propio. Y bueno, ¿cómo se consigue también ahí, antes de los frutos del Espíritu en Gálatas? Algo práctico, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está, hay una receta, ¿no? Anden en el Espíritu, antes de hablar de todo el desastre de la carne y, bueno, y después el fruto del Espíritu, Pablo arranca así, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Cuando ustedes más dan de comer a la carne ¿qué quiere? ¿Quiere más? Ahora, si yo, insaciable, por allá decía, ahora si yo huyo, como haríamos hoy, huyo de la concupiscencia, del pecado, trato de alejarme y acercarme
al Espíritu. Entonces, hay el dominio propio proveniente de Dios. Y su obra en mí va a ayudar a resistir. ¿Qué más hay que agregar? Paciencia. Yo acá estoy ayudándoles a que ustedes agreguen paciencia. Al dominio propio, paciencia. Y por ahí buscaba también, y me encontraba con algunas sorpresas de dos diferentes palabras que se usan para hablar de paciencia. Nosotros acá miramos y decimos paciencia, paciencia, pero la paciencia que habla acá no es la misma de los frutos del Espíritu, ¿no? Eso me jugó una mala pasada, porque yo dije, ya meto ahí también, pero son dos paciencias poco diferentes. Pero el término acá en nuestro pasaje, dominio propio, paciencia, ahí la palabra en griego, le voy a decir es hupomone. No sé si se pronuncia así, hupomone, creo que tiene la E. Hupomone, ahí está. No, que tenemos expertos en griego acá. Ahí está. ¿Por qué lo digo? Porque no iba a decir nada, pues yo no sé griego, pero está interesante porque da diferentes pantallazos. Esta palabra, para la cual nosotros traducimos como paciencia, se traduce acá, significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. O sea que no es esa paciencia, no, tenés paciencia, ya te voy a dar el bizcocho. No, eso no. Significa resistencia, iba a leer otra definición, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Y de esto algo ya habló Daniel también, o constancia. Otro diccionario, también de griego, la definición que da es, y hablaba de esto Daniel hoy, resistencia que solo crece bajo la prueba. Resistencia que solo crece bajo la prueba. O sea que querés más de esta paciencia, como decía Daniel hoy, vas a tener que tener tiempo de prueba. 2 Corintios 6:4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, decía Pablo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, azotes, cárceles, y ahí sigue la lista. ¿Y cuál es esa paciencia? Esta, de la que estamos hablando. La otra paciencia, si no le voy a dejar con la intriga, ¿no? Esto es más un dato para el otro término, justamente que aparece ahí en Gálatas, es macrosumía, que significa más bien largura de ánimo, longanimidad, que se asocia más con la clemencia, con la misericordia, esa paciencia. Y es interesante porque la lista ahí del fruto del Espíritu dice paciencia, bondad, benignidad. Vieron que son todos rasgos en cómo tratar a los demás. Es esa misericordia que nos ha tenido Dios a nosotros, esa paciencia. Pero bueno, ahora estamos viendo el otro tipo de paciencia. No solamente el de tener misericordia, aguante hacia otro, sino atravesar el momento difícil. Y quería leer Santiago, si te acompaña. Santiago, está cerquita ahí, esto antes. Santiago 1, 2. Y esto va a ser un ejercicio del idioma griego para ustedes. Usted tiene que adivinar qué palabra se usa acá. Si hupomone o macrosomía. Ahí está. Santiago 1, 2 al 4 dice, bueno, hoy hablaba de esto Daniel. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está, muy bien. Hay otras versiones, en vez de decir paciencia, justamente dice constancia, por ejemplo. Ahí está. Sí. Bien.
Dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante, ¿no? La prueba, paciencia, perfección, o estar completos en Cristo. Y bueno, pensando en esto que para progresar hay que sufrir, pensaba en un maratonista. ¿Se imaginan un maratonista tomando una piña colada bajo una palmera en el Caribe? ¿No? Después que corrió. ¿Dónde van a encontrar a un maratonista que está preparándose? Va a estar en el gimnasio, haciendo músculo, va a estar corriendo, transpirando la gota gorda. Ayer hizo un calor bárbaro, también tenía que andar corriendo porque si no pierde entrenamiento. Y así va a lograr mejorar y capaz que hasta ganar algún premio. Y en todos los aspectos de la vida es así. En el estudio, en muchas cosas. Me acuerdo que no sé tanto vi un videíto que decía, qué bueno está para usarlo, pero bien con la tecnología no es mío. Anda por ahí el videíto. Pero era, se las presento acá. Había toda una fiesta, y había una cola larga, y estaban dando, no me acuerdo si eran hamburguesas o las bocatas allá, ¿no? Y había dos amigos estaban ahí, entonces uno estaba ahí esperando en la fila. Y viene otro medio nerviosote ahí, y ve toda la fila larga y dice, así, y se va, ¿no? Entonces, decía algo como, la mayoría no estamos dispuestos a esperar, ¿no? A tener esa paciencia, y capaz el tipo sufría un poco, hacía calor, estaba el sol, estaba parado, pero él, al llegar al final, ¿qué fue lo que recibió? Ahí va, el premio. Y el que se fue allá, se cortó abajo de un árbol, que va a andar esperando una cola. Después lo más probable es que cuando llegó el amigo le dijo, no me convidaste. No me convidaste. Bueno, a veces es cómico, pero muchas veces nos pasa eso. Yo incluido. Yo estoy acá en este círculo, como cada uno de nosotros, esperando que se vaya ampliando, pero que estemos dispuestos, ¿no? Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia. ¿Cuál de las dos paciencias dirá ese pasaje? Como le dijera. Ahí está. No la de tener paciencia con el otro, sino el estar dispuesto a ponerse bajo el fuego de la prueba para mejorar. Corramos con paciencia, con constancia, otra palabra que andaba por ahí, la carrera que tenemos por delante. Y a esto, ¿qué hay que agregarle? A la paciencia, piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? Bueno, es lo que tiene que ver con nuestra devoción, nuestra reverencia a Dios. Eso es lo que significa la palabra piedad. Algo hablábamos ahí al principio del versículo 3, que Dios nos da todo el poder para vivir en esta vida de piedad, ¿no? Una vida que se manifiesta en honrarle, en obedecerle, en adorarle, en servirle, resumiendo en hacer todo lo que a Dios le agrade, todo lo que está opuesto al pecado. Si yo ando viviendo en el pecado, no estoy viviendo una vida piadosa. Piadoso no es religioso, ¿no? A veces se puede confundir, qué persona piadosa. No es religioso, así que no. La piedad es todo aquello que tiene que ver en mi relación, en mi honra a Dios. ¿Perdón? Ver las cosas como Dios las ve. Que diría que es parte de eso, ¿no? Implica eso, ver las cosas como Dios las ve. Así actúa una persona piadosa. Voy a saltear algún texto acá, pero
pensaba en un ejemplo de alguien piadoso que está en Hechos 10, 1 y 2. No lo busque, yo les leo acá. Lo tengo anotado. Dice: un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, o sea, ni siquiera era del pueblo de Israel, ¿no? Era romano, era centurión, a cargo de 100 y pico de soldados. Dice: piadoso y temeroso de Dios. Otra vez, este mismo rasgo. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Ahí tenemos algunas descripciones de lo que hace una persona piadosa, ¿no? Temeroso de Dios. ¿Y en qué se traduce? Bueno, si tiene con qué, dará limonas, ayudará. Oraba siempre a Dios, ¿no? Y no parado en una plaza para que lo vieran, sino que lo más probable es que orara, como el Señor decía, cerrada la puerta, ¿no? Cornelio, un ejemplo de una persona piadosa. Y pensaba yo, ¿cómo agregar piedad a mi vida? Si pudiera ir a la farmacia a comprar, ¿no? Deme un frasquito de piedad, un frasquito de devoción a Dios. Otra vez, es buscar todo aquello que me acerque a Dios. Por ejemplo, la lectura de la palabra. ¿Qué más? La oración, ya lo hemos hablado. Una vida piadosa. Cosas prácticas que a algunos se les ocurra por ahí. ¿Cómo puedo agregar más piedad a mi vida? Comunión con los hermanos. Yo pensaba hasta en medidas prácticas en mi casa, ¿no? Hay mucha actividad, no quiero poner ejemplo para que nadie diga, me está hablando a mí, ¿no? Pero hoy están de moda las series, ¿no? Hoy podremos vivir la vida mirando series. Y bueno, no se ponen ejemplos personales, pero a veces hemos hecho alguna cosa con Silvia. A veces uno mira un poco de serie y es la forma de descansar, ¿no? No sé si alguien más hace o somos los únicos pecadores. O sea, no nos da muchas ganas de leer de noche. Entonces miramos un rato de serie y más lo que conversamos entre nosotros, que capaz que miran la serie o lo relajamos la serie. Pero algún momento dijimos, antes de mirar un rato de serie, vamos a leer el devocional ahí, vamos a orar. ¡Oh, qué espirituales! ¿No? Pero creo que son esas cositas sencillitas que podemos nosotros decidir cómo agregar piedad. O agregar, acá dice, añadan piedad, no es un invento mío. Agregar cosas que nos ayuden a acercarnos a Dios. Capaz que para algunos algunos disfrutan escuchar música cristiana, les anima, les hace pensar en lo bueno. Cada uno sabrá, pero bueno, hemos de hacerlo. Y ya rápidamente, nos quedan dos nomás, pero los vamos a mencionar, porque ya hemos hablado bastante de esto. Dice que a la piedad, me quedé en conocimiento ahí en el dibujo, pero bueno, se entiende, ¿no? Si no, vamos a estar 5 minutos más. Dice afecto fraternal, viene de Filadelfia, ¿no? El amor, el afecto a nivel de hermanos, ¿no? Y bueno, la primera iglesia, o la iglesia ya en el principio, no la primitiva, ¿no? Es una fe decir iglesia primitiva, los primeros tiempos, dice que se ocupaban, ¿no?, de las necesidades de el que tenía mucho, vendía, le daba a los pobres, compartían. Y por ahí pensaba, parece algo sencillo, ¿no? Amor de hermano, porque podemos venir un amor más difícil, el último del año, ¿no? Por ahora era amor de hermanos. Ahora, pensaba, ¿no?, de qué maneras demuestro
ni aprecio a mis hermanos. Y eso capaz que se nota más cuando estamos juntos, ¿no? A veces podemos mandar un mensajecito y ahí yo estoy mostrando el aprecio, mi afecto a un hermano, mandándole, ¿y cómo andás? Hoy, ¿todo bien por ahí? De un rato para hacer una visita, caerle a alguien a pasar un rato. Ahí estoy mostrando ese afecto entre hermanos. Algo tan sencillo como el ósculo santo, ¿no? Un beso, un lindo saludo. Algo capaz que le guste abrazar, ¿no? No tanto, pero... O una sonrisa, ¿no? Darle una sonrisa al hermano. Son cosas que no cuestan dinero, no cuestan un halago, ¿no? Un halago sincero. Ahí está. Y bueno, son cosas pequeñas que hemos de ir agregando, ¿no? El afecto fraternal, realmente amar a mis hermanos y demostrarles de forma sincera, como también nos llama la palabra, en otro lugar. Y bueno, al afecto fraternal dice que hemos de añadirle amor, ¿no? Y bueno, este amor sabemos que se trata del amor ágape, ¿no? El amor de Dios, el perfecto, puro, el que se sacrifica. Y acá quisiera leer 1 Juan 4, 7, si gustan ir ahí. 1 Juan 4, 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, acá no me tomé el trabajo de mirar las palabras en el griego, si eran todas ágape o hay alguna fileo, clavo, Filadelfia, pero bueno, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, ese sin duda. Estaban atentos. Bueno, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y también quería leer versículos, podemos leer todo el pasaje, pero bueno, tema tiempo. Versículos 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y sin duda, este amor ágape va un paso más allá de solamente el afecto hermanable, sino que es un amor más profundo, un amor que se entrega, como decíamos, que se sacrifica por el otro. Capaz que el otro, yo pienso que no merece mi amor por lo que me hizo. Ahora, ¿cuál es mi deber? Mi deber es amar a ese hermano. Y ahí llegamos a esa cumbre, ¿no? Llegamos a esa cumbre. También el amor encabeza la lista, también de ahí en Gálatas, ¿no? De la manifestación del fruto del Espíritu. Solamente nuestra cercanía a Dios, como tanto esto que hemos hablado, nos puede permitir amar de esta manera a aquellos que inclusive no lo merecen, como también veíamos con Daniel. Así que ahí tenemos 7, A, B, C, D, E, F, G, 7 características que hemos de ir agregando, que hemos de ir añadiendo. Como veíamos ahí, ¿no? Vamos agregando una a la otra, pero no es que sea tipo ir apilando o una tiene que ir primero y la otra, sino que es un constante edificar estas virtudes, ¿no? Y ponía por acá, hagamos un parate y analicemos nuestra vida frente a estas cualidades. Sin duda, capaz que alguna
decimos, bueno, acá bastante bien, ¿no? O por lo menos delante del Señor podemos evaluarlo. Pero bueno, capaz que en alguna otra tengamos que acelerar y, como decíamos al principio, con diligencia, ¿no? Con urgencia, con velocidad, con anhelo, agregar esas cosas, ¿no? Virtud, excelencia, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y termino leyendo el versículo 1:8 que dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para terminar. Padre, queremos agradecerte por esta fe preciosa que tenemos en tu gracia, en tu misericordia, y por poder disfrutar realmente de sentir que realmente estamos participando de la naturaleza divina, que no estamos solos, que no dependemos solamente de nuestras fuerzas, o prácticamente no dependemos de nuestras fuerzas, sino que tenemos tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad con nosotros. Pero, Padre, queremos ser también, como leíamos, diligentes, rápidos en ir dejando que tú produzcas estas cualidades en nosotros. Perdónanos, porque muchas veces obramos de maneras carnales, en pecado, pero, Padre, queremos ir progresando día a día, semana tras semana. Queremos ir creciendo en la madurez como creyentes, y que podamos tener la alegría de ver que nuestra vida va dando frutos para tu gloria, en la manera en que actuamos, en la manera que obramos, que obedecemos, que tratamos a los demás, y también en la oportunidad que nos dejas servir en un lugar u otro, también ver que tú nos utilizas para bendecir a otras personas, también para que otros lleguen a conocer a Cristo y tener esta fe tan preciosa que también nosotros tenemos. Gracias por tu palabra, por este tiempo, y que podamos mirarnos en ese espejo y que es tu palabra, y hacer los cambios, a no ser oidores olvidadizos, sino a permitir que tú hagas tus transformaciones en nosotros. Te agradecemos y oramos en el Señor Jesús.